todos, bienvenidos. El día de hoy veremos la energía en los sistemas oscilantes. Objetivos: identificar el periodo de un más, reconocer la energía en el más, desarrollar ejercicios que involucren la energía en el más. Muy bien, arranquemos con periodo de un más. Recordemos que más son las siglas de movimiento armónico simple. Entonces hagamos la lectura. Hasta el momento se han mencionado movimientos oscilatorios en los cuales se conoce previamente el periodo, ¿cierto? Esto ya lo vimos porque en las anteriores sesiones hablamos precisamente del movimiento armónico simple y también hablamos del periodo, la frecuencia y posición, velocidad, aceleración. Sin embargo, dice acá, es posible encontrar una expresión para este, relacionando la fuerza recuperadora. ¿Recuerdan qué es la fuerza recuperadora? Muy bien, la ley de Hooke. Y la fuerza en el movimiento armónico simple, así. Entonces miremos acá. Si se dan cuenta, esta ecuación que está acá es la que nos representa la ley de Hooke, que ya lo habíamos mencionado previamente. Recordemos que menos K por X, ese menos era porque la fuerza es una fuerza recuperadora, ¿cierto? Entonces, si yo aplico una fuerza sobre un resorte, él inmediatamente ejerce una fuerza para poderse recuperar, es decir, volver a su estado natural. Y pues obviamente X viene hablando o diciendo la elongación o la contracción que se haga a ese resorte o a ese objeto. Esta sería la ley de Hooke y a lo que se está mencionando aquí o lo que se le está llamando pues la fuerza recuperadora, ¿listo? Y recuerden el signo pues porque va en contra, o sea, va como es de recuperación, va en contra a la fuerza que se le aplicó. Ahora miremos acá la fuerza en el movimiento armónico simple. ¿A qué les suena esta ecuación? Pues nada más y nada menos que a la segunda ley de Newton, que dice que fuerza es igual, o la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si se dan cuenta, nuevamente aparece pues el signo de menos, o sea, de la recuperación. Sin embargo, no nos aparece en esta parte de la aceleración como aparece acá, sino que nos aparece omega cuadrado por x. Recuerden que en la anterior sesión hablamos que la aceleración máxima es igual a omega cuadrado por a, habíamos dicho, donde a es la amplitud de ese movimiento o de esa elongación. En este caso la han cambiado por x porque recuerden que en este caso la amplitud viene siendo la elongación máxima, o sea que entonces aquí podría poner x entendiendo que va a ser esa elongación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar estas dos ecuaciones y las vamos a igualar, todo con el fin de hallar la frecuencia angular y ya se van a dar cuenta, o sea, omega. Entonces, miren acá, se igualaron las dos ecuaciones. ¿Por qué las puedo igualar? Pues porque F, o sea, la fuerza es igual a F. Por lo tanto, menos K por X, miren, menos K por X, es igual a menos M omega cuadrado por X. Es igual a menos M omega cuadrado por X. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó de aquí a acá? Simplemente, miren, si se dan cuenta, esta X se cancela con esta X. Claro, si paso de este lado que está multiplicando la X a dividir, pues ¿qué va a pasar? Que se van a cancelar. ¿Listo? Luego, entonces, ¿qué hacemos? De esa misma manera podemos cancelar los signos negativos, ¿cierto? Menos por, o lo que es lo mismo, menos por menos más, porque yo podría, digamos, pasar esta menos m a dividir y pues ahí me quedaría menos por menos más y se cancela. O lo que es lo mismo, como dicen acá, multiplicar por menos 1, creo que esa ley pues ya ustedes la conocen, entonces este menos también se cancela. Y finalmente pues nos queda que K es igual a masa por omega cuadrado. Ahora, como lo que nos interesa es despejar omega cuadrado, ¿qué hacemos? Entonces voy a escribir por este ladito, omega cuadrado es igual a, la masa está multiplicando, la paso a dividir, ¿cierto? Y arriba pues tengo acá, ¿listo? Como tengo este todavía al cuadrado, pues ¿qué hago para despejarlo? Sacar la raíz cuadrada. Entonces, esto es igual a, si saco raíz cuadrada acá, si saco raíz cuadrada acá, 2 con 2 se cancela y me queda que omega es igual a la raíz cuadrada de K sobre M, que es lo que nos están mencionando acá. Entonces, importantísimo tener esta ecuación allí en los cuadernos. Por favor, tomen apuntes. Ahora, de la anterior sesión, nosotros habíamos ya definido a omega como igual a 2pi sobre t, o sea, sobre periodo. Entonces, ahora que conocemos que omega también lo puedo expresar como la raíz cuadrada de k sobre m, entonces yo podría decir que raíz de k sobre m es igual a 2pi sobre t, o sea, omega es igual a omega. Entonces, hago esta igualdad y despejamos t. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, voy a escribir por este lado. Entonces digamos 2pi sobre t es igual a la raíz de k sobre
m. Entonces, como lo que quiero despejar la t que está acá del periodo, está dividiendo, pasó a multiplicar, ¿cierto? Entonces, digamos que queda acá arriba. Y toda esta expresión la puedo cambiar. Recuerden, denominador pasa a numerador al otro lado y numerador pasa a denominador. O sea, lo que es lo mismo, este que está multiplicando pasa a dividir y este que está dividiendo pasa a multiplicar con la raíz, o sea, igualito. Entonces me queda algo así. Esto es 2pi y me quedará por acá por la raíz cuadrada de m sobre k. ¿Sí ven que cambió el orden? Entonces primero era k sobre m y ahora es m sobre k. Si se dan cuenta, acá lo organizaron, pues solamente pusieron a la izquierda la t de periodo, igual a, pusieron primero el 2pi por raíz de m sobre k. Y esta es otra ecuación que tenemos que tener ahí súper pendiente, por favor tomemos apunte. Y esta nos sirve para hallar el periodo de un movimiento armónico simple. Ahora miremos un ejemplo de aplicación. La figura muestra un objeto cuya masa es 200 gramos, mirenla acá, atado al extremo de un resorte cuya constante elástica es 100 newtons sobre metros, o sea que nos están dando K. El objeto se aleja de la posición de equilibrio a una distancia igual a 20 centímetros y se suelta para que oscile. Punto seguido, si se considera despreciable la fricción, determinar. Entonces, antes de mirar las preguntas, analicemos acá. Si se dan cuenta, lo que hicieron fue que elongaron, o sea, alargaron a la distancia de 20 centímetros y la soltaron para que empezara a oscilar esta masa que está acá. Entonces, es importante tener en cuenta las unidades. Miren, si se dan cuenta, acá nos dieron gramos y aquí nos dieron centímetros. Entonces, en su momento tendremos que hacer la conversión, la debida conversión a kilogramos y a metros. Las unidades de K, si nos las dieron bien, miren, 100 newtons sobre metro. Muy bien, entonces las preguntas. Entonces, la amplitud, el periodo y la frecuencia del movimiento. Entonces, arranquemos con la amplitud. La amplitud es la más sencilla porque, miren, inmediatamente en el problema nos la dicen. ¿Cuánto, digamos, elongaron de su posición de equilibrio? Miren, 20 centímetros, o sea que ahí está ya implícita la respuesta. Veamos acá. Como se aleja, dice, como el objeto se aleja 20 centímetros de la posición de equilibrio, la amplitud del movimiento es 20 centímetros. Así, aquí pues no necesitamos hacer la conversión porque pues simplemente nos preguntaron la amplitud. Vamos con la siguiente parte, el periodo. Entonces ya sabemos que nuestra ecuación, la que vamos a usar, es esta que está acá. La volvieron a escribir, t igual a 2pi por raíz de m sobre k. Listo, entonces miremos los valores. ¿Conocemos la masa? Sí, efectivamente 200 gramos. Miren, la reemplazaron y lo pasaron ya a kilogramos, como les había dicho, o sea 0,2 kilogramos. Dividido K, que viene siendo la constante elástica del resorte, 100 newtons sobre metro. Miren, 100 newtons sobre metro. Y sencillamente ponemos esto en la calculadora. Hacemos la operación. Primero dividimos 0,2 entre 100. A eso le sacamos la raíz cuadrada y lo multiplicamos por 2pi. Eso nos da 0,28 segundos. Y hemos hallado el periodo de oscilación de este cuerpo que está acá. ¿Listo? Muy bien. El último pedazo de esa primera pregunta, la frecuencia del movimiento. Esa es la más sencilla. ¿Por qué? Pues porque como ya tenemos el periodo, simplemente aplicamos F igual a 1 sobre T. Recuerden que esta ecuación también ya la habíamos visto previamente y pues simplemente escribimos que la frecuencia es igual a 1 sobre periodo. ¿Y cuánto nos dio el periodo en el punto anterior? 0,28 segundos. Lo reemplazamos y 1, ponemos en la calculadora 1 dividido 0,28, eso nos da 3,57. Ahora, si se dan cuenta, los segundos quedaron abajo. Recuerden que yo puedo expresar la frecuencia en segundos a la menos 1 o lo que es lo mismo, podríamos haber escrito 3,57 Hz. ¿Listo? Ahora, el siguiente punto, la ecuación de movimiento. De la sesión anterior también vimos que la ecuación para la posición era esta que tenemos acá, o sea, x igual a por coseno de omega de t. Entonces, en el caso anterior, o bueno, en la sesión anterior, nosotros simplemente poníamos esta ecuación y si nos daban la amplitud, pues la reemplazábamos y ya. En este caso ya tenemos algo más que hacer y es hallar ¿quién? Omega, muy bien, porque ya sabemos cuánto vale omega. ¿Cuánto vale omega? Pues miren acá, 2pi sobre t. Entonces hago esta ecuación o resuelvo esta pequeña ecuación y la reemplazo en esta otra ecuación. Y listo, ahí obtendré mi nueva ecuación. Entonces miremos, W ya sabemos que es igual a 2pi sobre t. Entonces 2pi sobre t. ¿Y cuánto nos dio el periodo en el punto anterior?
Muy bien, 0,28 segundos. Tomamos la calculadora y hacemos la división. Entonces la respuesta da 22,44. Recuerden que las unidades serían radianes sobre segundo. Y ahora tomamos este valor y lo reemplazamos en esta ecuación. Entonces, si se dan cuenta, miren, la A ya la reemplazaron, pusieron 20. ¿Y 20 de qué? De la elongación, ¿cierto? Que se le dio al resorte inicialmente. Multiplicado por el coseno de, entonces ya no ponemos omega de t, sino el valor de omega, entonces sería 22,44 por t, o sea, por tiempo. Esta variable sí debe quedar, pues porque la posición, o sea, la ecuación debe quedar en función de una variable. En este caso, pues va a quedar en función del tiempo. Y esta sería la respuesta, o sea, la ecuación para la posición. Vamos con la siguiente, que dice que es la C, la representación gráfica de la elongación en función del tiempo. Esa es mucho más sencilla porque como ya tenemos la ecuación, miren, simplemente es hacer una gráfica de manera cualitativa sabiendo que la posición es una función trigonométrica igual al coseno. Entonces, miren, si se dan cuenta, lo mismo que habíamos visto en la sesión anterior, una función coseno, y pues ubican esos puntos críticos. En este caso, ¿cuánto duraba el periodo? ¿Recuerdan? El periodo es que da una vuelta completa o cumple un ciclo completo o va y vuelve, ese tiempo que demora en ir y volver, en este caso fueron 0,28 segundos. Entonces, si se dan cuenta, miren, todo el recorrido demora 0,28 segundos. Entonces uno simplemente lo que hace es dibujar o ubicar ese punto 0,28 y ubica pues otros puntos críticos como este y este, ¿cierto? Entonces aquí sería la mitad, por eso le ponen 0,14 y aquí sería la mitad de la mitad. O sea, aquí debería llamarse 0,07, ¿verdad? Y con esos puntos ya uno simplemente ubica y forma la función coseno. Ahora, si se dan cuenta, miren acá la amplitud máxima, o sea, x, ¿cuánto vale? 20. Y aquí sigue estando en centímetros sin problema, 20 centímetros. Y la elongación, digamos, en el lado contrario negativa es menos 20. Recuerden que si eso es la amplitud, esa es la máxima elongación. Y listo, esto es muy sencillo de hacer. Ahora pasemos al tema de la energía en los sistemas oscilantes o en el movimiento armónico simple. Miremos acá, tenemos que en el resorte la energía potencial es elástica. Claro, ¿por qué? Pues porque ya lo habíamos hablado, es un objeto que tiene esa cualidad de que se puede elongar y comprimir, ¿cierto? O sea, que va y viene. ¿Y cómo se expresa la energía potencial para estos sistemas? Un medio, EP es energía potencial, es igual a un medio de K, donde K es la constante elástica de ese resorte, por X cuadrado. Esta es una ecuación que también hay que tener en cuenta y hay que copiarla. Esta es la energía potencial en un movimiento armónico simple, en un más. Muy bien, ahora nos dicen acá, siendo X la longitud de la deformación, listo, ya lo sabemos. La energía cinética está dada por la expresión. Esta es la ecuación que también es importante tenerla en cuenta para la energía cinética, y si se dan cuenta, esta sí se repite en física, uno la ve siempre en la energía cinética, que es la de movimiento, ¿cierto? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, esa sigue siendo la misma. Ahora, como la energía mecánica se conserva, la energía de la partícula es. ¿Qué quiere decir cuando nos dicen la energía mecánica se conserva? Pues que digamos, la energía dentro de un movimiento armónico simple es la suma de estas dos energías, de la potencial y de la cinética. Recuerden que este tipo de energías lo que nos hacen o la información que nos están dando en este caso es que cuando la partícula se está moviendo o cuando el objeto se está moviendo, y en este caso cuando el objeto ha adquirido cierta altura o sea elevado, es, digamos, esta la que le permite convertirse luego, esa energía potencial, o sea, esa que ha adquirido, le permite luego convertirse en energía cinética, es decir, en movimiento. Entonces les ponía el ejemplo en algún momento de el clavadista, ¿cierto? El que debe subir cierta altura para poder desde un trampolín, lanzarse hacia la piscina, ¿cierto? Entonces, si el nadador no adquiere esa altura,
pues simplemente, o sea, es decir, si no adquiere esa energía potencial, pues simplemente no va a poder convertirla en energía cinética de movimiento. Entonces, si no adquiere esa altura, pues no va a poder, digamos que tener esa caída en el agua. Entonces, como les decía, la suma de estas dos energías, de la potencial más la cinética, se le llama energía mecánica. Y miren, si se dan cuenta, acá está bien explícito. Energía mecánica es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, es decir, energía cinética, todo esto sería la energía cinética, cinética, más 1/2 de kx cuadrado, o sea, la energía potencial. No es más, no es otra cosa que estas dos sumas de las dos energías. Ahora, en los puntos extremos x igual a o x igual a menos a, la velocidad es cero. Claro, ¿por qué? Imaginemos una partícula que hace este movimiento, es decir, la metemos dentro de un envase que tiene esta forma, o sea, esta forma así, y dejamos caer esa pepita. ¿Cómo va a moverse esa pepita? Pues con movimiento armónico simple. ¿Por qué? Porque va a ir y luego va a volver. Entonces, si se dan cuenta, la velocidad en este punto, que podríamos llamarlo punto, digamos que esto es un punto A, punto B y punto C. Entonces, ella va a bajar así en este recorrido, luego se va a elevar acá y otra vez va a volver a bajar y luego va otra vez a este punto y se devuelve. O sea que en estos puntos, justo cuando llega a sus extremos, ella disminuye, va disminuyendo, o sea, aquí va aumentando la velocidad, va aumentando, luego disminuye, así, aumenta, disminuye, hasta que se vuelve cero, aumenta, disminuye, hasta que se vuelve cero. O sea que en los puntos A y C la velocidad va a ser cero. Ahora la pregunta sería, en el punto B, ¿cómo sería la velocidad? Pues en este punto la velocidad es la máxima que puede adquirir en ese momento esta partícula. ¿Listo? Por lo tanto, la energía en dichos puntos es potencial y se expresa como. Bueno, entonces usted dirá, listo, entonces, ¿cómo sería la energía en los puntos A y C? Pues claro, si ven que adquirió cierta altura, o sea, en este momento está alta en una posición, digamos que privilegiada, entonces aquí justo la energía va a ser potencial, aquí toda la energía va a ser potencial, entonces eso quiere decir que la energía mecánica sería la energía potencial más la cinética, pero ojo, porque en estos puntos toda la energía sería potencial, o sea, quiere decir que la cinética sería cero en este punto, y en C también sería cero, porque toda se vuelve potencial. Y en este punto, entonces, ¿cómo sería? Pues miren, ya ha perdido toda la altura hasta que llega a la parte más baja, por lo tanto no hay altura, entonces podríamos decir que no tenemos forma de tener energía potencial, toda la mecánica sería la energía cinética. Entonces, para estos dos puntos, para este y este punto, la energía cinética sería cero. Y para este último punto de acá, el B, la energía potencial sería cero. ¿Listo? Entonces, conclusión, A y C, toda la energía es potencial. Y en el punto B, toda la energía es cinética. En los otros puntos, pues viene siendo la combinación de las dos, porque miren, mientras una va aumentando, como les decía, la otra va disminuyendo, mientras la una va disminuyendo, la otra va aumentando. Entonces, miren, acá nos dan la ecuación. Para esos puntos altos, la energía potencial es toda, la cinética es cero, y miren, reemplazan el x cuadrado que teníamos acá por el a cuadrado, que ya sabemos viene siendo la amplitud máxima del movimiento. Entonces, esta ecuación, por favor, también ténganla ahí, cópienla. Ahora, este punto de aquí también podríamos llamar punto de equilibrio, ¿cierto? O sea, el punto más bajo de ese movimiento. Entonces, analicemos ahora qué pasaría cuando toda la energía mecánica se convierte en cinética. ¿Justo dónde es? Miremos acá en el equilibrio, en el punto de equilibrio. X es igual a 0, claro, no tiene altura en ese caso, digámoslo de alguna manera, o no tiene elongación más bien. La fuerza de restitución ejercida por el resorte y por consiguiente la energía potencial elástica es igual a 0. Es decir, en la posición de equilibrio la energía del sistema es cinética. Entonces, miren, toma nuevamente la energía mecánica, la potencial, ya sabemos que es 0 y que es toda cinética. Por lo tanto, la energía mecánica es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado y máxima. ¿Sí ven que aquí escribieron máxima? ¿Por qué? Por lo que les dije, justo en ese punto más bajo, la velocidad es la máxima. Copien esta ecuación también, por favor. Ahora, la aceleración para un cuerpo en movimiento armónico simple se define por esta ecuación. Aquí les dejo esta diapositiva para que la analicen. Es exactamente lo mismo que hemos venido haciendo, despejes de ecuaciones. Y listo. Para finalizar, veamos este ejemplo. La figura muestra la gráfica de la energía potencial en función de la amplitud de un cuerpo de 1 kilogramo que realiza un movimiento armónico simple.
Si la amplitud del cuerpo es 0,03 metros, calcular A, la energía mecánica del cuerpo en este movimiento armónico simple, la constante de restitución del movimiento, el periodo de oscilación y la energía cinética en la posición X igual a 0,01 metros y la velocidad que alcanza el cuerpo en este punto. Muy bien, entonces la energía mecánica del cuerpo en este movimiento armónico simple es muy fácil de ver porque si se dan cuenta, miren, en el punto máximo toda la energía, ya lo hemos dicho, se vuelve energía potencial. ¿Y cuánto vale? 4,5 por 10 a la menos 2. Por lo tanto, podemos decir que la energía o la energía mecánica es igual a, miren, efectivamente 4,5 por 10 a la menos 2. No hay que hacer nada, sino simplemente mirar la gráfica. Siguiente, la constante de restitución del movimiento. Entonces arrancamos de la ecuación que ya hemos visto, energía potencial igual a 1/2 de K por X cuadrado, y despejamos de aquí la K. Miren, acá está el despeje, acá simplemente X cuadrado lo llamaron como A cuadrado y reemplazaron valores. 2 por energía potencial, que ya sabemos que cuánto vale, 4,5 por 10 a la menos 2, muy bien, joules, recuerden que esa energía está dada en joules, dividido la amplitud al cuadrado. ¿Cuánto era la amplitud? O sea, la elongación máxima, 0,03 metros, todo al cuadrado. Se multiplica 2 por 4,5 por 10 a la menos 2, se le da igual en la calculadora y dividimos por 0,03 al cuadrado, recuerden poner el cuadrado. Y la respuesta es 100 newtons sobre metro. Por favor, verifíquenlo allí también ustedes en su calculadora. El periodo del movimiento armónico simple está dado por, entonces recuerden la ecuación, T igual a 2pi sobre mk, por raíz de m sobre k, y eso es igual a 2pi por la masa, nos la dieron en el principio del ejercicio en kilogramo, dividido k. ¿Cuál k? Pues la que acabamos de hallar, miren, 100 newtons sobre metro. 1 dividido 100, 1 dividido 100, y luego le sacan la raíz cuadrada y lo multiplican por 2pi. ¿Eso cuánto les da en su calculadora? Muy bien. 0,63 segundos aproximadamente, o sea que el periodo de oscilación es 0,63 segundos. Y el último punto, la energía cinética en la posición X igual a 0,01 metros y la velocidad que alcanza el cuerpo en ese punto. Entonces, ojo porque aquí sí hay que mirar en 0,01, no en 0,03, que vendría siendo la máxima posición o la elongación, sino en 0,1. Ahí podemos saber que la energía potencial, miren la energía potencial, ¿cuánto vale? 0,5 por 10 a la menos 2. Entonces, para saber esa energía cinética, pues ya sabemos que en este punto es la máxima. ¿Y cuánto sería la máxima energía? Ya sabemos que el valor sería 4,5 por 10 a la menos 2, pero en este punto sería cinética. Y como nos están preguntando en este punto, entonces sería una resta entre la máxima, 4,5 por 10 a la menos 2, menos esta, 0,5 por 10 a la menos 2. Entonces miremos acá, miren, efectivamente, hacen una resta y pues les da 4 por 10 a la menos 2. Esa sería la energía cinética justo en ese punto. Para hallar la velocidad, pues ¿qué hacemos? Despejamos de la ecuación energía cinética igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que nos queda de esta manera, y pues reemplazamos valores. 2 por energía cinética. ¿Cuánto vale la energía cinética? Pues la que acabamos de obtener, porque nos están preguntando en ese punto, en 0,01, ¿vale? Entonces 2 por 4, que fue el valor que se halló acá, por 10 a la menos 2, dividido en la masa 1 kilogramo, se multiplica, se divide y se saca raíz. Por favor, lo hacen en su calculadora y les debe dar 0,28 metros por segundo. Y esta sería la velocidad que alcanza el cuerpo en ese punto, o sea, justo en este punto de acá, cuando está pasando acá. Y listo, eso es todo. Aquí les dejo unos ejercicios de práctica. Y eso fue todo por hoy. Chao, chao.